leerles en 2 capítulo 3, versículo 18, y les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. En la historia de la Biblia, nosotros podemos encontrar muchos pasajes donde Dios trató y buscó la manera de tener un encuentro con el hombre. Y podemos remontarnos hasta el mismo Adán. Cuando Adán cayó, recordamos aquella escena donde Dios baja una vez más y empieza a llamar a Adán y le pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y sabemos, ¿verdad?, por el pecado, la vergüenza que Adán sentía, porque él sentía algo que nunca antes había experimentado, que era el temor. Dice que se escondió de Dios. Y desde ahí, Dios ha querido acercarse al hombre y tener encuentros con el hombre. El mismo Caín tuvo esta bendición. Ustedes recuerdan, Caín, el que mató a su hermano. Antes de caer en este mal, Dios se le aparece y le dice, ¿por qué está tu semblante tan decaído? Ten cuidado, Caín, estoy parafraseando, ten cuidado, Caín, el pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él, le dice. Sabemos la historia. Caín cayó en el pecado, cometió el pecado. Más adelante encontramos a un Moisés en el desierto, sin estar buscándolo él estaba apacentando las ovejas de su suegro, y se le aparece Dios en una zarza y le da un propósito de vida, le cambia la vida, un encuentro con Moisés que le cambia la vida. ¿Y qué podemos decir? ¿Cuántos más? Gedeón, otro personaje que tiene un encuentro con el Señor, y el Señor le inyecta fe, y el Señor le da también un propósito y una estrategia para poder hacer algo. Es decir, él encontró también su propósito en un encuentro con el Señor. En el Nuevo Testamento podemos mencionar también al apóstol Pablo, que iba camino a Damasco, y de repente se le aparece el Señor Jesucristo, y dice que Pablo cae a tierra y el Señor le da una comisión ahí. Su vida es transformada a través de un encuentro con Cristo. Por eso el tema que quiero compartir esta noche es transformados en su presencia. Transformados en su presencia. Y los miércoles hablamos acerca de la oración y de la comunión con el Señor. Yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos que a través de esa comunión es que nosotros podemos tener un encuentro con el Señor. Y quiero hablar y quiero referirme específicamente a una historia de la Biblia que está en Génesis capítulo 32, y vamos a leer del versículo 24 en adelante. Dice la palabra del Señor. Les voy a leer la Reina Valera contemporánea. Dice: de modo que Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo, y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. El hombre dijo: déjame ir, porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió: no te dejaré ir si no me bendices. Aquel hombre le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó: hazme saber tu nombre. Y aquel hombre respondió: ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí. A ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. Peniel significa rostro de Dios. Cuando Jacob tiene este encuentro con el Señor, nosotros podemos meditar y podemos encontrar algunas cuestiones con las cuales nosotros podemos sentirnos identificados con Jacob.
Porque todos, en alguna medida, somos un Jacob. Y vamos a ver por qué. La primera lección o la primera meditación que podemos obtener de este pasaje es que Dios siempre es quien propicia el encuentro. Cuando vemos este pasaje de Génesis, no encontramos en ningún momento que Jacob haya ido a buscar al Señor y a decirle: Señor, por favor, quiero tener un encuentro contigo. Señor, te necesito ser transformado. Señor, no. Más bien, si leemos el pasaje completo, nos vamos a dar cuenta que Jacob estaba en una gran angustia porque estaba a punto de encontrarse con su pasado, con el hermano del cual él había huido. Y Jacob estaba pasando una angustia terrible. Las noticias que tenía no parecían buenas, aunque sí eran buenas. Dios ya había obrado en el corazón de su hermano, de Esaú. Ya había perdonado a Jacob, pero Jacob tenía esa angustia en su corazón. Y él estaba simplemente allí, en un lugar. Y Dios es quien se acerca a Jacob. Se le aparece. De repente, incluso la Biblia ni siquiera dice cómo fue que llegó ese hombre, solo dice: y Jacob luchó con un hombre. Dios se le apareció y de repente estaban luchando ahí. Dios fue quien se acercó, Jacob no lo buscó. Ahora usted no me dejará mentir que todos nosotros, ¿cuántas veces huimos del Señor antes de ser alcanzados por su gracia? Huíamos, no queríamos. Postergábamos ese encuentro con el Señor diciendo: no, todavía no, yo quiero disfrutar algunas cosas más, yo quiero hacer otras cosas más. Y nosotros siempre esquivando al Señor y el Señor siempre llamándonos y diciéndonos: yo quiero tener un encuentro contigo. Yo meditaba en esto y me puse a pensar: ¿qué hubiera pasado si Dios le hubiera dicho al hombre, si Dios nos hubiera dicho a nosotros, los seres humanos: miren, fíjense que me di cuenta de que ustedes tienen un destino eterno terrible, su destino es el infierno, quiero que me ayuden a idear un plan para salvarlos a ustedes mismos? Y me puse a pensar, y creo yo que muchos de nosotros, en el plan que le hubiéramos entregado al Señor, le hubiéramos dicho: Señor, ¿por qué no pagas un precio alto para librarnos del infierno? Líbranos del infierno y con eso vamos a estar felices, porque ya no vamos a pasar esa condenación eterna. Yo creo que todos lo hubiéramos hecho. De hecho, muchos de nosotros tenemos la idea de nuestra salvación solamente relacionada a esto, a que no vamos a ir al infierno, sino que vamos a ir al cielo. Y es verdad, es 100% cierto. Pero sabe que la idea de Dios era bastante diferente, porque Él dijo: yo voy a idear el plan de salvación, yo voy a hacer ese plan, y ese plan incluye el hecho de que, en primer lugar, pues sí, ya no vas a ir al infierno, ya no va a haber condenación eterna para ti, pero también te voy a llamar mi hijo y voy a abrir el camino para que puedas acercarte a mí y tener una relación constante conmigo. Y esto es lo hermoso del Señor, que Él abrió el camino. Nosotros no se lo pedimos, mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros nunca se lo pedimos al Señor. Creo que no nos hubiéramos atrevido, pero Dios lo hizo, porque Él quería tener ese encuentro. Él quería que nos estuviéramos acercando constantemente a Él, para tener esos momentos en los que Él pueda estar con nosotros, abrazarnos, hablarnos, sanarnos, levantarnos. Dios sabía que lo necesitábamos y por eso abrió el camino. Una segunda cosa que debemos aprender de este encuentro de Jacob con Dios es que esos encuentros o ese encuentro que podamos tener con el Señor no es por merecimiento propio. Yo les decía al principio, todos tenemos algo de Jacob, todos somos un Jacob en alguna manera. Porque si alguien era indigno de recibir el favor de Dios, era Jacob. Si usted busca en la Biblia, se va a encontrar que había personajes, la Biblia menciona otros personajes
de los cuales decían, este hombre caminó en rectitud. Por ejemplo, podemos mencionar a Enoc. Enoc dice, caminó con Dios, era alguien que quería estar con Dios. Y por eso Dios se lo llevó, ¿verdad? La Biblia menciona, por ejemplo, a Noé. Noé, un varón recto, un varón justo, así lo presenta la Biblia. Y por eso Dios le da una comisión a Noé. ¿Qué dice la Biblia acerca de Job? Que Job era alguien que trataba de agradar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Pero ¿qué dice la Biblia de Jacob? ¿Cómo entra Jacob a la escena de la historia? Dice que cuando él nació venía agarrado de la mano, del pie, perdón, de su hermano. Jacob era gemelo, era mellizo. Venía agarrado del pie de su hermano. Cuando eran grandes, viene Jacob y dice que en una artimaña, porque así hay que llamarlo, manipuló a su hermano para que su hermano le vendiera los derechos de la primogenitura. Ese era un derecho que él tenía y era el derecho de recibir una bendición mayor. Y Jacob manipuló, es que no podemos decir otra cosa, es que manipuló a su hermano. Sabía que su hermano tenía hambre y en medio de una necesidad así le ofreció un plato de comida a cambio de la primogenitura. No conforme con eso, más adelante Jacob engañó a su propio padre. Bueno, todos nosotros en algún momento, tal vez, digo yo, creo, jóvenes, no sé, por ahí, tal vez le hemos jugado un poco la vuelta a nuestros padres, ¿verdad? Decimos, estamos aquí haciendo esto, pero realmente estamos haciendo otra cosa. Y bueno, no es correcto. Claro que no es correcto. Pero Jacob llegó al colmo de aprovecharse de la ceguera de su papá. Es que eso sí es, si habláramos en términos humanos, diríamos, Jacob sí se pasó. La verdad, se pasó. Jugarle la vuelta al papá, pues bueno, muchos lo han hecho. Pero aprovecharse de que está ciego. Y Jacob era este hombre. ¿Qué mérito tenía Jacob para tener ese encuentro con Dios? Ninguno. Pero ¿sabe qué? Así como usted y yo, tampoco lo tenemos. Ninguno de nosotros merece ese encuentro con el Señor. ¿Sabe qué otra cosa hizo Jacob? Estaba olvidando acá. Jacob huyó de lo que había hecho. En este pasaje que leímos, él venía de regreso, después de muchos años, de regreso al encuentro con su hermano, pero él salió huyendo. Después de lo que hizo, él huyó. Es decir, Jacob ni siquiera tuvo el valor de enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿Le parece conocido? Creo que lo dejamos ahí. A mí sí me parece conocido. Así que ninguno de nosotros, ni Jacob, ni ninguno de nosotros. Porque es fácil venir ahorita y señalar los errores de Jacob y decir Jacob fue el hombre más malo y Jacob cometió los errores más terribles. Pero sabe que tenemos que ser francos. Ninguno de nosotros merecería un encuentro con el Señor. Pero una tercera lección que encontramos es que un encuentro con Dios siempre tiene un propósito. Y esto lo quiero subrayar. Un encuentro con Dios siempre tiene un propósito. Y no es solamente el propósito de tener una experiencia con el Señor. Es que a todos nos gusta tener esa experiencia. Nos gusta sentir el abrazo del Padre. Y yo se los digo, a mí me encanta sentir ese abrazo del Padre. Sentir cuando el Espíritu me habla, cuando el Espíritu me recuerda una palabra. A mí me encanta eso. Siento que Dios está tomando cuidado de mí y llena mi alma, de verdad. Pero sabe que ese es solo parte del propósito de Dios. Esa es la guinda nada más. Porque Dios tiene un propósito que va mucho más allá de la experiencia que nosotros podamos tener. Por eso, yo les decía, mencionamos a Moisés. Cuando tuvo un encuentro con Dios, Dios le cambió el propósito de su vida. Le dio una comisión, una misión
Dios transformó a Moisés y a todos, a Pablo también. Dios lo transformó desde su interior. Es decir, no solamente es la experiencia de verlo o de sentirlo, es alcanzar el propósito de Dios. En dos partes vamos a identificar el propósito de Dios para su encuentro con Jacob. En primer lugar, Jacob fue confrontado. Jacob fue confrontado. Cuando este varón, porque era Dios el que estaba ahí, el mismo Jacob lo reconoce más adelante, cuando Dios le pregunta, ¿cuál es tu nombre?, Jacob le tuvo que decir cuál era su nombre. Y por si usted no lo sabía, y para los quienes ya lo sabían, debemos recordarlo, Jacob significa suplantador, significa engañador. Alguien dijo por ahí, significa truquero. Eso significa Jacob. Y Jacob tuvo que ser confrontado con esa condición de sí mismo. Pero ahora, algo que nosotros debemos entender cuando Dios nos confronta, a diferencia de muchos de nosotros, humanos, es que cuando Dios nos confronta con nuestra situación o con nuestro pecado, Dios no lo hace con el propósito de condenarnos. Es que condenados ya estamos. Dios no lo hace con el propósito de hundirnos más y de hacer leña de nosotros. ¿Sabe por qué Dios nos confronta cada vez que nos acercamos a Él? Nos confronta porque quiere salvarnos. Es que muchas veces nosotros mismos nos limitamos a acercarnos a Dios. Es decir, ponemos barreras para no acercarnos a Dios. No es Dios el que pone una barrera delante de nosotros. La razón por la que cuando muchos de nosotros cometemos un pecado, no queremos congregarnos, por ejemplo, no queremos ir a la iglesia, no queremos orar. ¿Sabe cuál es la razón? La razón es porque sabemos que vamos a ser confrontados y no nos gusta. Pero algo que quiero yo que entendamos esta noche es que si Dios nos confronta, es porque quiere salvarnos, quiere extendernos su misericordia y sacarnos del lugar donde estamos. Cuando somos confrontados, es ahí donde se manifiesta el poder de Dios, porque entonces en esa confrontación entendemos nosotros que no podríamos salir adelante. Y es ahí donde su poder se perfecciona. A eso se le llama la gracia de Dios. Que un pecador pueda acercarse al Señor y ser levantado. En primer lugar, entonces, Jacob fue confrontado. Y en segundo lugar, Jacob fue transformado. No puede haber transformación sin antes ser confrontado. Pero Dios quería cumplir este propósito en la vida de Jacob. Y dice que le cambió el nombre. El nombre de suplantador, truquero, se lo cambió y le dijo, tú te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso significa Israel, el que pelea con Dios. Y Dios no solamente le cambió el nombre, porque qué bonito, ¿verdad? Decir Dios cambió el nombre. ¿Sabe que Dios le cambió hasta la forma de caminar a Jacob? Sí, no vamos a regresar a la escritura, pero menciona ahí que dice que el varón lo golpeó en la coyuntura y dice que le lastimó, lo lastimó. Y dice que Jacob a partir de ahí caminaba cojeando, como decimos. Así. Él ya no pudo caminar igual. Cada vez que él daba pasos se recordaba que tuvo un encuentro con Dios, que lo transformó. Un encuentro que cambió su vida para siempre. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros tenemos un encuentro con el Señor, debemos preguntarnos en qué estoy siendo transformado, porque no deberíamos decir, tuve un encuentro con Dios y seguí siendo el mismo. No tiene lógica ese argumento. Si tenemos un encuentro con Dios, debe haber un cambio en nosotros. Debe haber un cambio que se manifieste. Termino con esto. En este tiempo, Dios nos sigue llamando a un encuentro con Él. Es decir,
No fue el día que usted decidió entregarle su vida a Cristo, donde Dios dijo, ya tuve el encuentro con Juanito, ya tuve el encuentro con Rudy. Aquí se acabó. Entonces, ahora, ¿con quién más voy a tener un encuentro? A ver, hay 7,000 millones de personas en el mundo. Bueno, ¿con quién voy a tener un encuentro hoy? No. Cuando Dios dijo un día, ya tuve un encuentro con Rudy, dijo, yo quiero a Rudy otra vez acá, teniendo un encuentro conmigo cada día, porque sabe que Dios no ha terminado con usted, Dios no ha terminado conmigo. Y la única manera en que Dios va a perfeccionar su obra en nosotros es a través de esos encuentros que tengamos con Él. No es solamente un encuentro, son los encuentros que tengamos con Él los que transforman nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos en comunión con el Señor, que le busquemos constantemente, que le digamos sí a su llamado. Es que Él nos anhela celosamente, Él anhela tener esos encuentros con cada uno de nosotros. Y termino con esto. Seguramente hay muchas personas que me están escuchando que nunca han tenido un encuentro con el Señor, que nunca le han rendido su vida a Cristo. Yo quiero decirle que todo inicia con este sencillo encuentro en el cual nosotros le decimos a Él, Señor, yo reconozco que soy pecador, soy un Jacob. Reconozco que no puedo cambiar por mis propias fuerzas. Reconozco que te he fallado, pero también reconozco que tú me amas y que diste tu vida por mí en la cruz, que moriste y resucitaste. Y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Y si usted lo hace con sus propias palabras, el Señor vendrá a habitar en su corazón y va a tener ese primer encuentro con Él para que Él empiece a transformar su vida, como decía el apóstol Pablo, de gloria en gloria.